Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su refugio seguro para todo lo relacionado con las producciones turcas que nos roban el corazón y nos quitan el sueño. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos encanta, los triángulos amorosos, pero no cualquier triángulo de esos que terminan con traiciones, secretos revelados y por supuesto muchísimo drama. En este vídeo, vamos a explorar algunas de las series turcas que han elevado la temperatura con sus intrigas amorosas, esos romances a tres bandas que nos dejan pegados a la pantalla, mordiéndonos las uñas y preguntándonos, ¿a quién elegirá? ¿Quién es el verdadero villano? ¿Y quién terminará con el corazón roto? Si este tipo de historias son lo tuyo, has llegado al lugar correcto. Así que ponte cómodo, prepara tu bebida favorita, y acompáñame en este viaje lleno de pasión, decepciones y muchos giros inesperados. Y antes de que se me olvide, si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No te pierdas ninguna de nuestras novedades y únete a nuestra gran familia de amantes de las telenovelas turcas. Ahora sí, empecemos esta maratón de dramas amorosos. La primera serie que vamos a analizar hoy es una de esas que nos hizo cuestionar todo sobre el amor y la lealtad. Amor en blanco y negro, esta joya turca es un drama romántico que mezcla elementos de acción y suspenso, y que cuenta con un par de protagonistas que encendieron la pantalla con su química, Birce Akalay, en el papel de Asl, y Ibrahim Çelikkol como Ferhat. La historia nos presenta a Asl, una doctora dedicada a salvar vidas, una mujer de principios y vocación, y a Ferhat, un sicario con un pasado oscuro y un corazón aparentemente de piedra, un hombre que vive en un mundo de violencia y peligro. Sus mundos, tan distintos y opuestos, se ven obligados a colisionar cuando Asl es secuestrada para tratar a un paciente de la familia de Ferhat. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque entre ellos surge una atracción instantánea, un romance prohibido que florece en medio de la violencia y el peligro, una conexión que va más allá de las circunstancias. Este amor, nacido en un contexto tan turbio, es la base de una relación llena de altibajos, donde los sentimientos y la moralidad chocan constantemente. Asl, con su alma pura y su juramento hipocrático, se ve atrapada en el mundo de Ferhat, un mundo que ella condena, pero del que no puede escapar. La dinámica entre ellos es fascinante, porque son polos opuestos que se atraen con una fuerza casi magnética. Y claro, en toda buena historia hay un tercero en discordia, y en este caso se trata de Yiğit, el hermano de Ferhat, un hombre elegante, exitoso y con una personalidad completamente diferente a la de su hermano. Yiğit, además de tener una conexión con la familia, también muestra un interés genuino por Asl, lo que crea una tensión irresistible. Yiğit representa la estabilidad, la seguridad, el camino fácil. Asli se siente confundida al verse atraída a estos dos hombres tan diferentes y que a su vez son hermanos. Esta tensión es la que mantiene al público en vilo durante toda la serie. ¿Por qué esta serie encaja perfectamente en nuestro tema de hoy? Pues porque el triángulo amoroso que se forma entre Asl, Ferhat y Yiğit es una montaña rusa de emociones. Asl se debate entre su amor por Ferhat, un hombre peligroso pero que la hace sentir viva, y la estabilidad que podría encontrar con Yiğit. Los secretos de la familia, la lealtad y la moralidad se mezclan, creando una trama que nos engancha desde el primer minuto. Esta no es solo una historia de amor, es una reflexión sobre las diferentes formas de amar y los sacrificios que se están dispuestos a hacer por ese sentimiento. Una curiosidad sobre esta serie es que tanto Birce como Ibrahim, los actores principales, tuvieron que someterse a un entrenamiento físico importante para sus papeles, ya que la serie incluye muchas escenas de acción, lo que demuestra el compromiso de los actores con sus personajes. Además, la química entre ellos era innegable, lo que contribuyó al éxito de la serie y hizo que el público se enamorara de esta pareja tan peculiar. Siguiendo con nuestra lista de escándalos y traiciones, nos trasladamos al mundo de la alta sociedad con Yasak Elma, esta serie, que es una mezcla de drama y comedia, ha causado sensación en muchos países con su ritmo rápido, sus personajes complejos y sus múltiples triángulos amorosos, una serie que no teme jugar con las convenciones y que siempre está dispuesta a sorprender al espectador. La serie cuenta con un elenco de lujo encabezado por nombres como Edais, Balsam y Talat Bulut, actores que han dado vida a personajes memorables y que se han ganado el cariño del público. La trama nos introduce a las hermanas Yilmaz, Zeynep y YLDZ, que tienen vidas y personalidades muy diferentes. Zeynep es una mujer seria y trabajadora, una joven que busca su lugar en el mundo por su propio esfuerzo.
Mientras que YLDZ es ambiciosa y busca una vida de lujos, una mujer que no tiene miedo a usar sus encantos para conseguir lo que quiere. El punto de partida de la serie es cuando YLDZ recibe una oferta de la Socialité de Argun para seducir a su esposo, el poderoso Alit Argun. Este es el comienzo de una cadena de acontecimientos donde los secretos, las traiciones y los cambios de bando son la norma, un mundo donde las apariencias engañan y donde nadie es lo que parece. El triángulo amoroso más destacado de esta serie, y que encaja perfectamente con nuestro tema de hoy, es el que se forma entre YLDZ, Alit y Ende. YLDZ se casa con Alit por interés, pero luego empieza a sentir algo por él, una situación que complica aún más la trama. Ende, por su parte, no está dispuesta a renunciar a su posición en la sociedad y hará todo lo posible por mantener a Alit a su lado, una lucha de poder y ambición que se desarrolla en el corazón de un triángulo amoroso. Pero aquí no acaba la cosa, porque Yasak Elma tiene muchos más triángulos amorosos y relaciones complicadas, cada una con sus propias dosis de drama y escándalo, lo que la convierte en una serie adictiva y llena de sorpresas. Los personajes de esta serie están tan bien construidos que es imposible no involucrarse en sus vidas y en sus dramas. ¿Por qué esta serie es relevante para nuestro tema? Porque nos muestra cómo la ambición y el deseo de poder pueden destrozar corazones y romper familias, una realidad que muchas veces se refleja en la vida real. Además, una curiosidad es que la serie ha tenido múltiples cambios de personajes y de guión a lo largo de sus temporadas, lo que la ha mantenido fresca y sorprendente, demostrando la capacidad de la producción para reinventarse y seguir atrapando al público. Los giros inesperados en la trama y la evolución de los personajes son una constante en esta serie. Ahora, cambiamos un poco de registro y nos vamos a una historia de amor juvenil, pero no por ello menos intensa, con **Zile Kokusu, **. Esta serie, que es una comedia romántica juvenil, nos presenta a Asl, una joven pastelera que se cruza con Burak, un chico rico y mujeriego, un personaje que en principio parece superficial pero que poco a poco nos muestra su lado más humano y vulnerable. Y también conocemos a Volkan, un amigo de la infancia de Asl que ha estado enamorado de ella en secreto, un chico leal, cariñoso y siempre dispuesto a apoyar a la chica que ama. Demet Özdemir, Yusuf Zim y Ekim Mert Daimaz protagonizan esta historia donde los malentendidos, los celos y el primer amor están a la orden del día. Una serie que nos recuerda la intensidad de los primeros amores y las confusiones que pueden surgir en esa etapa de la vida. El punto de partida es un encuentro fortuito entre Asl y Burak, que no empiezan con el pie derecho, una relación que comienza con una antipatía mutua que poco a poco se va transformando en algo más. A pesar de sus diferencias, ambos se sienten irremediablemente atraídos el uno por el otro, una atracción que va más allá de los prejuicios y las diferencias sociales. Sin embargo, la aparición de Volkan, el mejor amigo de Asl, añade una capa más de complicación al asunto, una situación que pone a prueba los sentimientos de Asl. Volkan es el chico dulce, amable y atento que siempre ha estado ahí para Asl, pero que nunca se ha atrevido a confesar sus sentimientos, un personaje que representa el amor silencioso y la amistad incondicional. Y aquí está el meollo del asunto, tenemos a Asl dividida entre el chico que le hace sentir mariposas en el estómago y el que siempre le ha ofrecido amistad y cariño. Este triángulo amoroso es una representación de las típicas dudas y confusiones que se viven en la adolescencia. ¿Por qué esta serie es relevante para nuestro tema de hoy? Pues porque nos muestra cómo los sentimientos pueden ser confusos y difíciles de gestionar, especialmente en la adolescencia, una etapa en la que se están descubriendo las emociones y los límites de cada uno. La serie nos hace reflexionar sobre lo que significa el amor verdadero, y cómo las relaciones pueden verse afectadas por los secretos y la indecisión, una lección valiosa para todos aquellos que han pasado por las primeras experiencias amorosas. Una curiosidad de esta serie es que fue un éxito rotundo en países de Latinoamérica, donde Demet Özdemir se convirtió en una de las actrices turcas más queridas, un reconocimiento a su talento y carisma que trascendió fronteras. Y ahora, vamos a hablar de una serie que ha puesto a prueba los límites de la lealtad y la confianza con su trama llena de intriga y misterio, **Kuzgun, Este drama turco protagonizado por Bahar Arduç y Burcu Biricik, nos presenta la historia de Kuzgun, un hombre que busca venganza contra las personas que destruyeron a su familia, un personaje complejo y atormentado por su pasado. Kuzgun es un hombre marcado por el dolor y la injusticia, cuya vida cambió por completo cuando su padre, un policía honesto, fue asesinado. Años después, regresa a su ciudad con una identidad nueva para llevar a cabo su plan de venganza, sin saber que se reencontrará con Dila, su amor de infancia.
Una mujer que representa el pasado que Kuzgun intenta dejar atrás, pero que a la vez le atrae con una fuerza irresistible. Dila, por su parte, es una mujer que se ha convertido en una abogada exitosa, pero que aún guarda en su corazón el recuerdo de Kuzgun, una joven que se ve atrapada entre su lealtad a su familia y sus sentimientos hacia su amor de infancia. El reencuentro entre ellos es un torbellino de emociones, ya que a pesar del tiempo y de los obstáculos, la atracción entre ellos sigue siendo innegable, una conexión que desafía el tiempo y las circunstancias. Pero la trama se complica cuando se revela que la familia de Dila está implicada en la caída del padre de Kuzgun, lo que crea una situación muy delicada, un dilema moral que pone a prueba los sentimientos de ambos. El tercer vértice del triángulo amoroso en esta serie es un personaje llamado Ali, un hombre que trabaja para la familia de Dila y que se enamora de ella, un personaje que añade una nueva capa de complejidad a la trama. Dila se debate entre su lealtad a su familia y su amor por Kuzgun, lo que crea una tensión constante, una lucha interna que la atormenta durante toda la serie. ¿Por qué esta serie es relevante para nuestro tema? Pues porque nos muestra que el amor puede ser un arma de doble filo, que puede unir o destruir a las personas, un sentimiento que puede ser tan fuerte como para desafiar la lealtad y la justicia. Los secretos, las traiciones y los sentimientos encontrados son la base de esta historia, que nos mantiene pegados a la pantalla con cada nuevo episodio, una trama que no teme abordar temas complejos como la venganza y el perdón. Una curiosidad es que la serie destaca por su cinematografía y por la banda sonora que intensifica las emociones, lo que contribuye a crear una atmósfera única y atrapante. Y para terminar este recorrido por los triángulos amorosos más escandalosos de las series turcas, vamos a hablar de **Erkay. Esta serie, que es un drama romántico, se ha convertido en un fenómeno mundial con su historia de amor y venganza, y la química indiscutible entre sus protagonistas, Ebru Şahin y Aknan Su, una pareja que ha cautivado al público con su intensidad y su entrega a sus personajes. La serie nos introduce a Reyyan, una joven inocente que vive en un mundo tradicional y conservador, una mujer que se ve atrapada en una espiral de venganza y amor. Y también conocemos a Miran, un hombre que regresa a su ciudad para vengarse de la familia de Reyyan por el supuesto asesinato de sus padres, un personaje atormentado por el pasado y cegado por el odio. El punto de partida es el matrimonio forzado entre Reyyan y Miran, un matrimonio que se basa en el engaño y la venganza, una unión que comienza en la hostilidad pero que poco a poco se va transformando en un sentimiento más profundo. Sin embargo, a pesar de la hostilidad inicial, entre ellos empieza a surgir una fuerte atracción, una conexión que desafía las circunstancias y que les muestra el poder del amor. El triángulo amoroso de esta serie es un poco diferente, ya que al principio la rival no es una persona física, sino el fantasma del pasado de Miran, la idea de la venganza, un obstáculo que Miran debe superar para encontrar la felicidad. Miran se debate entre el odio que siente por la familia de Reyyan y el amor que empieza a surgir por ella, una lucha interna que le atormenta a lo largo de toda la serie. A medida que la trama avanza, se introduce un personaje llamado Aslan, que también muestra interés en Reyyan, añadiendo un nuevo nivel de complicación a la historia, una situación que pone a prueba los sentimientos de Reyyan. ¿Por qué Erkay es relevante para nuestro tema? Pues porque nos muestra cómo el amor puede surgir en las circunstancias más inesperadas, incluso en medio del odio y la venganza, una fuerza que puede transformar a las personas y hacerles cuestionar sus creencias. La serie nos hace reflexionar sobre cómo el pasado puede influir en el presente, y cómo el amor puede ser una fuerza poderosa que cambia las vidas de las personas. Una lección que nos invita a reflexionar sobre la importancia de perdonar y dejar atrás el pasado. Una curiosidad es que esta serie fue filmada en paisajes impresionantes de la región de Mardin, en Turquía, lo que añade un valor visual a la serie y la convierte en una experiencia única. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por los triángulos amorosos más escandalosos, esas historias que nos hacen vibrar, sufrir y emocionarnos a partes iguales. Hemos visto cómo el amor puede ser complicado, lleno de secretos y traiciones, pero también puede ser la fuerza más poderosa de todas. Hemos explorado diferentes tipos de triángulos amorosos y hemos visto cómo la dinámica de cada uno de ellos afecta la trama de cada serie. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final, y espero que este vídeo haya sido de su agrado y que hayan disfrutado tanto como yo al recordar estas historias. Ahora los invito a que dejen en los comentarios sus opiniones sobre estas series. ¿Cuál es su triángulo amoroso favorito? ¿Qué otras series con este tipo de tramas nos recomiendan?
Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y como siempre, antes de despedirnos, los invito a darle un gran me gusta a este vídeo, a compartirlo con todos sus amigos seriéfilos y, por supuesto, a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo de las series turcas. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes y no queremos que se pierdan ninguna de ellas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis seriéfilos turcos.